Soy del Politécnico Luis Heriberto Payán. Mi maestra, Yordira Espinal Mota. Estoy trabajando con la materia de matemática. Soy de sexto B de logística. Y mi nombre es Maybe Esperanza Michelle, número 14. Y mi compañera es Yocasti François, número 5. Y le estaré trabajando acerca de la derivada de función. La derivada de una función es aquella notación que concierne a f de x, que asocia cada x con la rapidez de un cambio. Las derivadas son herramientas fundamentales en todas las ciencias incluidas. Como ven aquí, f concierne a a o a x. Podemos usar a o podemos usar a x. Aquí utilizamos fue a. Está aquí, mírenla. Entonces, seguimos. Relación entre la derivada y límite. La relación que hay, derivada y límite, es que la derivada es el límite del cociente de los incrementos de la función y la variable independiente. Y el límite de una función es el conjunto fundamental del cálculo fundamental matemático. Describir su notación. Vamos a describir la notación, que es la notación más simple para diferenciación en uso actual. Es la f que concierne a a. Mírenlo aquí. Es equivalente a f, cochete 1z p3. Máximo de una función. Los máximos y mínimos en una función de f son los valores más grandes. El valor más grande. Máximo o más pequeños mínimos que toma la función, ya sea una región, extremo, relativos o en todo su dominio extremo absoluto. Aquí yo le hice la regla de derivación. No se va a ver, pero le voy a explicar sobre esto. Este método son 4 pasos. Tiene el primer paso, se sustituye x por y, delta más x. El segundo paso es, al resultado obtenido anteriormente se le resta la función original. El paso 3, se dividen los dos miembros de lo que se resulta por delta x. El cuarto paso, se calcula el límite de delta de y partido delta x sobre 0 delta y. Resultado sea la derivada de la función. Entonces, ahí debajo yo le hice la resolución. El que tomé fue y es igual a 4x al cuadrado más 6y menos 50. Mi nombre es Yocasti François, estudiante del Politécnico Luis Heriberto Payán,
Curso Sexto de Logística, número 5, materia matemática. Maestra, la ingeniera Yoldira Espinal Mota. Estoy aquí reunida para así abarcar unos temas muy importantes en cuanto es la derivada de una función. Estaremos abarcando varios ejemplos de la misma. También estaremos abarcando cómo su identificación, entre otras cosas, como podemos ver aquí. Antes de nada, vamos a ver qué es una derivada de una función. La derivada de una función es la razón del cambio instantáneo con la que varían el valor de dicha función matemática. También podemos decir que la derivada de una función es el complemento de todas las aplicaciones matemáticas. Ahora, conociendo su concepto, estaremos abarcando la identificación de ella. Esta se identifica mediante el volumen que ella ejecuta. También se puede observar mediante una recta tangente. La linealidad de una derivada. La linealidad de una derivada es la que emplea de cómo resolver las derivadas realizadas. Es decir, la suma de dos funciones es igual a la suma de las dos derivadas tomadas individualmente. La resolución de la derivada. La resolución de la derivada va con la mano conjunto con la línea de una derivada. ¿En qué sentido? En el ámbito de que ambos buscan el complemento de una forma más fácil para resolver una derivación. Ahora, la regla de las derivadas. Las reglas de las derivadas son los métodos que emplean para el cálculo de las derivadas de una función. Ahora bien, ya conociendo los conceptos, su identificación, su regla, entre otros, ahora estaremos poniendo todo esto en práctica a través de un ejemplo, pero no, el ejemplo será por la regla de las derivadas, no de la definición. Como podemos ver aquí, este es el ejemplo de las reglas de las derivadas, poniéndolo en práctica. Dice, si g de x es igual a la constante en función de x, entonces g de x es igual a c, que es la constante, por f, por la función x. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Decimos, g de x es igual a la constante f, es f definida por x. Bajamos, g de x es igual a 3 a la 4, o si no puedes decir 3 por 4. ¿Cómo buscamos la derivada de esta? Fácil. Sin duda, la derivada de g de x es 3. Vamos a resolverlo. Decimos g x 3. Podemos ponerlo 3 por 4, no importa, o 3 sobre 4. 3 por 4. 3 por 4 es igual a 12x a la 3. Hasta aquí fue mi ejemplo en cuanto a las reglas de las derivadas. Le asistió la señorita Yocasi François de Sexto de Logística.